Que es el propósito, Señor, por el cual tú nos has salvado. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, adelante, pasen, hermanos, pasen. Las mesas de hasta atrás se pregunta más, ya saben. ¿Ya se escucha? Ok, muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a entrar directamente con el tema. Ahora, voy a hacer una breve aclaración y que creo que es muy razonable y también apropiado hacerlo así. Es demasiada información para una sola enseñanza, 7 días, ¿cierto? Ahora, ya ustedes leyeron. Lo que voy a hacer, hermanos, es que cada lunes que nos reunamos, vamos a ver 3 días, por lo menos. Es decir, que vamos a dividirla, no se confundan. Ustedes van a ir leyendo, pero vamos a ver solamente 3 días en esta noche, ¿de acuerdo? De lo que era la semana 2. El próximo lunes, el que sería el segundo lunes del mes, sí quedamos así, ¿verdad? El segundo lunes del mes, vamos a ver los 3 días 4 con el resumen que viene al final que nos falta de esta semana. Yo lo que les invitaría es que vuelvan a leer esta semana nuevamente, ¿sí? Con detalle, detenidamente, pero hoy vamos a ver solo 3 días. ¿Por qué? Porque es cierto, los temas son muy importantes. Pasamos muy de largo en la semana pasada a ver 7 cosas sumamente rápido y mejor aprovechamos para verlo 3 días y lo vamos enseñando, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser mi enfoque en este tiempo. De la semana 2 que hemos leído, que se llama el título Somos Uno, vamos a hablar de los 3 primeros días, ¿ok? Los temas que se trataron allí. He escuchado y gracias a Dios que ha sido muy ameno la lectura, sencilla, comprensible, entonces gracias a Dios por ello que pueda seguir siendo de edificación. Muy bien, entonces estamos hablando de este libro, hermanos, El matrimonio que agrada a Dios, de José Lo Mercado, es el escritor y gracias a Dios porque hemos estado aprendiendo bastante. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hablar, el primer tema que se habló el primer día, hermanos, habla de que somos una sola carne. ¿Ok? Resalto una frase, es más que nada como una reseña de lo del capítulo, lo que haremos, pero veremos algunos pasajes extra. Y hago una mención de una frase que dice aquí, el matrimonio bíblico es primeramente un llamado a morir al yo. Porque en el momento en que el pastor dice, los declaro marido y mujer, un milagro sucede y 2 personas se convierten en una sola carne. El Señor Jesucristo, cuando fue cuestionado acerca de lo que era el divorcio, Él dijo que lo que Dios había unido, no lo separe el hombre. Y la frase que usa el Señor Jesucristo en ese pasaje en los Evangelios es que Dios es el que los pegamentó. ¿Sí? Él es el que los unió. Y hemos mencionado esta imagen, ¿no? Como cuando utilizan un pegamento de esos para madera que es sumamente resistente. Que inclusive al unir las 2 maderas cara con cara y dejarlos presionados por unos minutos o unos segundos, es necesario que una de las 2 maderas se parta para poderlas separar. Esto es la idea. El Señor es el que los unió en una sola carne. No son más 2, sino una sola carne. Y es como, quiero comenzar con esta frase del autor. Pero, siendo honestos, morir al yo, vivir para el otro. Como hemos mencionado en algunas clases, hermanos, desde el principio cuando nos casamos, aún siendo, si alguien se casó ya siendo cristiano de nosotros, aún en esa circunstancia o bajo esa circunstancia, nos llegamos a casar con la intención de cubrir nuestras propias expectativas con la otra persona. Aunque esas expectativas tuvieran algún tinte espiritual, ¿verdad? O religioso de alguna forma, al final de cuentas nos casamos con expectativas que pensábamos que con la otra persona ella las cubriría o él las cubriría o que juntos las alcanzaríamos. Por ejemplo, felicidad, placer, compañía, ámbitos profesionales,
economía, vamos a alcanzar y lograr, e incluso ministerio. Y un ejemplo de esto es la búsqueda de pareja en muchos seminarios mixtos. Tuvimos la oportunidad, la bendición de estar en un seminario mixto, nosotros y mi esposa y yo ya casados con nuestra hija Carly. Y es interesante que hay una búsqueda de pareja ahí entre los que son solteros todavía. ¿Y sabes cuál es una de las características que se enfocan los más espirituales de los hermanos en el seminario? Bueno, que esa hermana sirva para el ministerio. La que toca el piano, la que enseña bien, los hermanos que quieren o que aspiran a ser pastores desean buscar una mujer así para el ministerio. Ahora, podríamos pensar, bueno, eso no está mal. Al final es un deseo egoísta porque tengo una expectativa y quiero que esta persona la cubra conmigo. Pero entender que me caso para morir al yo y para servir al otro no está en la primera parte de la lista, siendo honestos. No es lo más o la primer mente que viene a los cristianos. Y aunque el matrimonio en el cristianismo de manera general se tiene en un concepto alto, generalmente también se desconoce genuinamente el principio bíblico del matrimonio. ¿Cuál es este? Vivir para dos que ahora son uno. Y de esa manera darle gloria a Dios con nuestro matrimonio, reflejando lo que Cristo hizo por su iglesia. Y vamos a entrar en ese pasaje en un momento. Note por favor lo que dice Efesios capítulo 5, verso 22 al 32. Ahora, esto no es fatalismo, ¿verdad? No es decir, bueno, no fue así que nos casamos. Estamos nosotros siendo transformados a través de su palabra y queremos ser transformados. Efesios 5, 22, por favor, hermanos, vamos para allá. Dice la Escritura, vamos a leer del 22 al 32. Efesios 5, 22 al 32. Muy bien. Dice la Escritura lo siguiente. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Hermanos, ¿por qué esto dejó de ser popular o atractivo? Porque habla de una renuncia. Quisiéramos que este pasaje dijera, ¿verdad?, que las mujeres se van a casar para prosperar y para hacer y deshacer, y este texto dice que no, que se van a sujetar a su marido. Luego dice el verso 25, ahora el marido. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Nuevamente, renunciar al yo y vivir para ella. Este es el principio bíblico del matrimonio. Ahora, continúo la lectura. Voy a leer hasta el 32 corridito. A fin de presentársela, se refiere a la iglesia, asimismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Vea lo que logró Jesucristo al momento de darse por la iglesia, nos hizo parte de su cuerpo, dice este texto. Porque somos miembros de su cuerpo. La versión Reina Valera tiene una añadidura, si no me equivoco, en este pasaje, donde dice de su carne y de sus huesos. Pero eso no es parte del texto original.
El texto original dice, porque somos miembros de su cuerpo, porque se está refiriendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no un cuerpo físico de carne y huesos, ¿de acuerdo? Y luego, pero si, seguimos la idea y dice ahí, por esto, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y ahora tiene un enfoque esencial, primordial, que ya no son sus padres, ese vínculo tan grande que tenían es dejado a un lado en este sentido. Ahora vive para su esposo o su esposa. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El matrimonio anuncia, ¿recuerda a John Piper? En el pacto matrimonial, el matrimonio anuncia algo superior. ¿Qué es esto superior? La obra de Cristo en favor de su iglesia. Eso es lo que debe anunciar y anuncia cada matrimonio. Ese es el fin. Una predicación en todo el mundo de lo que Cristo hizo por su iglesia. Por eso el Señor estableció el matrimonio en el principio. Ahora, una sola carne, pero ¿qué requiere esta unión? Esta unión requiere un sacrificio. El amor sacrificial de Cristo por su iglesia nos lo muestra. El amor de Cristo por su iglesia lo llevó a renunciar a sí mismo y pensar en el beneficio de esa iglesia. ¿Qué es la iglesia? El pueblo del Señor. Los creyentes. El Señor renuncia a sí mismo por beneficiar a su pueblo. Hubo un sacrificio de Cristo por su iglesia. Dice el verso 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela. Pero luego dice el 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres. La unión requirió de ese amor sacrificial. Dice el pasaje, porque nadie aborreció, versículo 29, perdón, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Todo lo que hace Cristo, según lo que está diciendo Pablo, es para favorecer ¿a quién? A la iglesia. La sustenta, la cuida, se preocupa por ella y hizo el sacrificio más grande, dio su propia vida por su esposa, que es la iglesia. Ahora, cuando estamos hablando de esto, hermanos, nos muestra que nosotros requerimos un amor sacrificial por nuestro cónyuge. Cristo hizo eso. Entonces, por lo tanto, verso 31, por esto el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos serán una sola carne. El amor sacrificial por mi cónyuge. Cuando amo a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa, dice el texto que como somos una sola carne, cuando yo la amo a ella, entonces me estoy amando a mí mismo. Porque el matrimonio es eso, una unión. Ya no hay dos, es uno solo. Podríamos decirlo de manera negativa. Cuando yo no estoy amando a mi esposa, me estoy aborreciendo a mí mismo, porque somos una sola carne. ¿Dónde queda el sentido de independencia, hermanos? ¿Dónde queda eso que es tan popular en la cultura actual? De promover que aún en el matrimonio tú eres independiente para buscar tu propio placer y lo que a ti te gusta. Queda erradicado en el mismo día en que el Señor nos unió, conozcamos o no al Señor, en una sola carne. Ya no vives para ti, para alcanzar tus sueños, sino vives para servir al otro. ¿Cuántos jóvenes abortarían el proceso del matrimonio si supieran esto? No lo sé. Pero por lo menos estarían conscientes de cuál debiera ser su perspectiva correcta. Y es muy probable que muchos lo piensen dos veces.
Porque estamos tan inundados de la cultura, estamos tan inundados de la manera en que el mundo hace las cosas, que la palabra de Dios dejó de ser autoridad en estos puntos, en estos temas. Y se piensa que lo que los expertos dicen, eso es mejor porque la Escritura, lo declaremos o no, es de hace muchísimos años. Él es el que estableció el matrimonio. El pastor Joselo nos lleva a la narración del Génesis, en el que Adán entrega su costilla y entonces literalmente la mujer procede del hombre. Y él dice estas palabras, refiriéndome al autor del libro. Eso mismo sucede, lo que pasó en el Edén con Adán y Eva. Eso mismo sucede el día del matrimonio, en que los hombres entregamos nuestra costilla para que la mujer con la que nos casamos sea parte de nosotros mismos. Renuncia. Yo estoy dispuesto a desprenderme de mí para que ella forme parte de mí. Seamos una sola carne. Y continúa diciendo, y la mujer, al salir del hombre, muere a su independencia y de forma voluntaria se somete al liderazgo del hombre en una relación bíblica. Ella viene a ser ayuda idónea. Una pequeña pausa, sigo leyendo en un momento. Es verdad que la frase que es ayuda idónea habla de correspondencia, de que tanto uno para el otro son ayuda idónea, pero esa frase en el cristianismo se ha utilizado para difuminar un poco la idea de que la ayuda idónea es la mujer para el hombre, porque eso no es apropiado en nuestra cultura. ¿Esto esclava? ¿Qué es lo que nos enseña la cultura? Que los dos son igual en el sentido de autoridad y decisiones, independencia en el hogar. Por eso hay cristianos que, o de hecho probablemente así lo entendimos por algún tiempo, que cuando dice ayuda idónea es que no, yo soy ayuda idónea para ti, tú para mí. En ese sentido, es muy claro el texto. La mujer abandonó su independencia cuando se une a su marido para seguir el liderazgo de él y convertirse en ayuda idónea de ese liderazgo. Yo no escribí el texto. Ahora, sigue diciendo Joselo, por eso es que él lo está mencionando así. Vuelvo a leer lo de la mujer, no porque sea el énfasis, ¿verdad? Pero para retomar la idea. La mujer al salir del hombre muere a su independencia y de forma voluntaria se somete al liderazgo del hombre en una relación bíblica, como la Biblia lo enseña. Ella viene a ser ayuda idónea. Escucha esto. Muere a sus sueños individuales y ahora se encamina por los sueños del matrimonio liderado por su esposo, y todo esto mostrará que son una sola carne. Y es que no se trata de egoísmo, sino que el esposo entiende que vive para el matrimonio y la mujer entiende que vive para el matrimonio. Han muerto a sus deseos y ahora viven para el otro. Una sola carne. Esta verdad bíblica de la interdependencia al formar una sola carne, la vemos en este mismo texto que el Señor está diciendo. Note qué le dice a la mujer, verso 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y luego dice el 25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Hay una interdependencia, una sola carne. Hermanos, vivir en independencia es pecado. ¿Lo crees? Y dirá alguien, ¿verdad? Bueno, no de aquí, pero quizá alguien soltero dice, por eso no me voy a casar. Porque ahí ya soy interdependiente con alguien más. Quiero terminar la frase. Vivir en independencia es pecado para todo creyente. Déjeme explicar por qué. El que es soltero y es creyente ha sido unido en una sola carne, a un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo y debe vivir para la iglesia. Debe vivir para servir al cuerpo de Cristo. Debe vivir para
servir a otros. ¿No es el principio bíblico? Servíos los unos a los otros en amor. No es que tus necesidades queden por debajo de las necesidades de los demás. Entonces, para todo creyente, pensar o intentar vivir en independencia de los demás es un pecado, del cual necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿cuánto más dentro del matrimonio? Cuando estamos en una unión doble en el matrimonio y en la iglesia. El principio necesario que menciona José Lo Mercado, lo leo literal. Las parejas en las que ambos cónyuges traen gloria a Dios son aquellas en las que ambos mueren a sí mismos para servir a otros. Vivir para servir al otro, una sola carne. Y el Señor, obviamente, en su sabiduría, al momento de unirnos, aun cuando no le conocíamos, Él no se equivocó. Aprendíamos en el libro de Gary Thomas alguna frase por ahí que nos llamó mucho la atención. Que tú tienes que ver ahora como creyente las cosas los lentes de Dios, por decirlo así. Todo lo que te pasó antes estaba bajo el control del Señor para lo que estás viviendo ahora. Él no se equivocó antes, ni se equivocará después. Y la ayuda idónea es la esposa con la que estás ahora. No te equivocaste. Y el liderazgo correcto, aquel con el que harás una sola carne, es el que tienes a un lado. No te equivocaste. Es así como el Señor nos unió, aunque nosotros no lo sabíamos. Y por eso, mencionar algo, necesitamos las perspectivas del otro. Ya que somos uno, necesitamos uno del otro para movernos juntos, dice José Lo Mercado. Y necesitamos continuamente la ayuda complementaria de la perspectiva del otro. Pero hermanos, nuestro orgullo y ese sentimiento o sentido, deseo de independencia nos lleva a considerar cuando mi esposa no está de acuerdo en algo que yo estoy pensando o diciendo, nos lleva al enojo, porque sentimos que se está oponiendo ¿a qué? A mi independencia. Si es distinto al mío, lo tomo como mi enemigo y comienza la guerra, decía el libro, ¿no? ¿Y a quién no le pasa esto? Sobre todo líderes, esposos. Cuando la esposa tiene otro punto de vista o dice, yo considero que esto, y acá adentro así como que, ¿no has entendido? ¿Quién es el que dirige? No lo decimos a veces, pero acá se siente. ¿Cuál es el punto en eso? Que nuestro orgullo nos hace pensar que se está oponiendo a mi independencia. Y no la escucho y la tomo como que siempre me llevas la contraria. Una frase más que resalto aquí. Crecemos en unidad al ver que Dios nos unió de forma soberana con nuestras parejas para que nos complementemos y aprendamos unos de los otros. Hermanos, estoy casado con una pecadora y ella está casada con un pecador. No se trata de competencias para ver quién es más pecador, pero lo que tenemos que sí entender es que cometemos errores y no siempre tenemos la razón, pero el Señor no se equivocó al momento de unirnos para aprender uno del otro y para poder caminar juntos en ese matrimonio. Por eso debemos de escuchar y considerar las ideas de quien se casó conmigo, porque Dios no se equivocó. Ahora, aquí quiero hacer una breve nota aclaratoria. Hay decisiones que hay que tomar, hay que escuchar a nuestra esposa, hay que escuchar lo que el esposo está diciendo, hay que oírnos mutuamente, complementarnos y aprender unos de los otros. Pero como Grudem menciona, Wayne Grudem, en su libro Feminismo Evangélico y Verdad Bíblica, al referirse al liderazgo bíblico del varón sobre la mujer en el matrimonio, dice lo siguiente, fíjese, présteme atención. En nuestro matrimonio, está poniendo el ejemplo de él mismo en su familia. Mi esposa y yo hablamos a menudo y ampliamente acerca de muchas decisiones. Algunas veces son decisiones grandes, tales como comprar una casa o un carro, y otras veces son decisiones pequeñas, tales como dónde debemos ir a caminar juntos. A menudo me inclino a sus deseos
y ella a menudo se inclina a los míos, porque nos amamos el uno al otro. En casi cada caso, cada uno de nosotros tiene algo de sabiduría y perspectiva que el otro no lo tiene. Y hemos aprendido a escucharnos el uno al otro, a poner confianza en el juicio del otro. No siempre se equivoca, no siempre está en error. Ahora dice, en muy raras ocasiones hago algo que ella piensa que no es sabio, porque la considera. Pero en cada decisión, y escuche esto, varones, y todos, ¿verdad? Pero varones. Pero en cada decisión, ya sea pequeña o grande, o ya sea que hayamos llegado a un acuerdo o no, la responsabilidad de tomar la decisión recae sobre mí. Si el hombre es genuinamente la cabeza, hay un reconocimiento silencioso y sutil de que el foco del proceso de toma de decisiones es el esposo, no la esposa. Aun y cuando habrá a menudo mucha discusión, debe haber respeto y consideración mutua del uno hacia el otro. Aún así, en última instancia, la responsabilidad de tomar la decisión recae en el esposo. Esto no es porque sea un líder más sabio o más talentoso, es porque soy el esposo. Y Dios me ha dado esa responsabilidad. Esto es dado por Dios. Es muy bueno. Trae paz y gozo a nuestro matrimonio. Consideración, aprender el uno del otro en el orden que el Señor puso, guiando un matrimonio, viviendo para el matrimonio, estamos unidos en una sola carne. Quiero hacer una pregunta a una de las mesas. Y les voy a pedir que respondan a la brevedad, ¿verdad? Porque si no, nos alargamos aquí. Escúchala, por favor, todos. Piensa en áreas de fortaleza de tu pareja en las que no estás reconociendo la necesidad de su opinión porque puede diferir contigo. Okay. Mesa 1. ¿Cuál es la 1? Aquí adelante nuestros hermanos primero. Vamos a irnos en orden. En orden como yo decida. O sea, aquí y luego otro. Hermanos. No estamos casados, ya dejé a mi esposa sola ahí. No fue mi intención, ¿no? Sí. Yo voy a hablar. Yo tengo este problema y lo hemos platicado. Hay veces en que me da temor, por decirlo así, comentarle algo que estoy pensando, porque casi estoy seguro que me va a decir algo que yo no he visto y que no me va a gustar. Yo reconozco algo en mi esposa. Ella ve hacia adelante, muy adelante de las cosas. Y yo tengo la vista más corta. Pero entonces en el orgullo, que luego lucha con cada uno de nosotros, tengo una idea, ya la diseñé, ya pensé cómo va a ser, y oye, pero ¿no viste esto? Ay, pues sí, no lo había visto, pero ¿por qué te enojas? Y de verdad, hermanos, yo doy gracias a Dios en ese sentido, y algo que tenemos que aprender cada vez más es a poder ese complementarnos, ¿no? Y seguramente eso seguirá hasta el día que nos llame el Señor a su presencia, pero algo que yo puedo ver en ella es que tiene esa capacidad de mirar hacia adelante y yo soy muy corto de vista. Doy gracias a Dios porque por eso me casó con ella. ¿Se imagina si nos casa a dos miopes, a dos cortos de vista? Estaríamos dando golpes por todos lados. Dios es sabio en lo que hace. Muy bien, ya hablé yo, hermanos, ahora sí van a pasar ustedes. Ahora, en segundo lugar, vimos que somos una sola carne y ahora somos unidos para servirnos. Como lo dice el autor, la mayoría de los problemas matrimoniales, hermanos, radican en que el uno no está de acuerdo o satisfecho porque su cónyuge no está haciendo lo que él o ella cree que el otro debe hacer o lo que debe ser según sus expectativas personales. Toda persona que es consejero bíblicamente en una iglesia puede decir lo mismo. La mayoría de las veces en que hay un conflicto en pareja y vienen a hablar, quien habla primero siempre va a hacer referencia a algo que el otro no está haciendo. Porque no estoy a gusto
y considero que no debería ser así o hacer eso y debería hacerlo de manera distinta. ¿Por qué es esto? La razón de esto es porque no se acepta y no se practica el principio y llamado bíblico de servir al otro, sino que deseo que se me sirva. Que lo que se cumplan sean mis expectativas, mis ideas, de lo que esta persona debería hacer. Estamos más listos para hacer cambios en el otro, obviamente, porque podemos ver todas sus deficiencias. No hemos oído o no hemos atendido o hemos olvidado que el llamado bíblico es a servir al otro y considerar sus necesidades como superiores y prioritarias. Daba un ejemplo Joselo en la lectura, que él espera el día en que cada uno de los matrimonios vaya, la pareja, ¿verdad? La mujer reclamando y quejándose porque dirá, es que no deja de servirme. Bueno, ¿y cuál es el problema? Es que yo lo quiero servir a él, pero él siempre me quiere servir. Dice, nunca he oído eso. Siempre queremos ser servidos. Note Filipenses, por favor, capítulo 2, verso 3. Voy a pedirles que lean ustedes al unísono, todos juntos, hermanos, Filipenses 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Filipenses. ¿Listos? Capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Listos? Ok, fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Mirando no lo tuyo, sino lo del otro. Y no se refiere a sus defectos, se refiere a sus necesidades para cubrirlas, para suplirlas. Creo que este texto lo tomamos de una manera equivocada, claro que no es así en el sentido real, pero esa frase de no mirando lo suyo, sino lo del otro, parece viendo los defectos del otro y no los míos. Y no es así. Servirnos mutuamente no es tan solo un llamado bíblico dentro del matrimonio, sino que es una de las partes esenciales de la unidad matrimonial. Servirnos en el matrimonio es comunicar de forma práctica que somos uno. Y por eso hay tanto daño que se causa en vivir en independencia. Porque al final están unidos en una sola carne y cada quien jala para su lado y se destrozan mutuamente. Nos destrozamos mutuamente. Somos unidos para servirnos. Y el servicio, hermanos, es un acto de amor. Dice Joselo, en la práctica, una de las formas más claras de amar a las otras personas es sirviéndolas. Ahora, acompáñenme a un pasaje en Mateo capítulo 5, por favor. El Señor está hablando a su pueblo, a los creyentes, y les habla de que vendrá el mundo para ponerse en contra del creyente, y le dice en el capítulo 5, versículo 38, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Te das cuenta ahí una idea de independencia? Si tú me haces, te voy a hacer. No puedes transgredir mi independencia. Ahora, vea lo que sigue diciendo. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, y esto era un acto de humillación, era un golpe de revés, así, con la parte de afuera de la mano, era humillante. No era ni siquiera un golpe para empezar un pleito, era que alguien superior te daba una y te humillaba ante toda la gente. Bien, dice, si te humillan, dice, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. ¿Qué está haciendo esta persona a la otra? Sirviéndola. La está sirviendo. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora, note el 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, a tu cercano, y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen.
para que ustedes sean, es decir, muestren que son hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El Dios, el creador de todas las cosas, sigue sirviendo a la humanidad que lo aborrece. ¿Y cómo lo sirve? Le sigue dando sol, le sigue dando lluvia, sigue permitiendo que los elementos funcionen. El creador de todas las cosas está sirviendo a sus enemigos. Ahora, no quiero decir, ¿verdad?, que mi cónyuge es mi enemigo en este texto. Ya dijimos que somos una sola carne, pero en este pasaje nos muestra cómo el servir es una manifestación perfecta del genuino amor. Ese es el amor de Dios manifestado al mundo, que en su paciencia el Señor sigue sustentando, proveyendo, cuidando, sirviéndoles, en una palabra. Por tanto, el amor no es una emoción que surge. ¿Qué emoción me puede surgir de alguien que me humilla? De alguien que me destroza y me quita las cosas, de alguien que busca mi muerte. ¿Qué emoción surge? Siendo humanos, surge miedo y surge odio o ira, molestia. Por tanto, el amor que demanda el Señor no es una emoción que surge, no es un sentimiento, sino que es una determinación que se debe tomar. Es decir, como dijo alguien, el amor es una decisión. ¿Cuál es esta decisión? Buscar el bien del otro antes que el mío. Esta es una excusa, porque es una excusa que usamos muchas veces. Es que por esta y estas cosas no me motiva a... Bueno, el que está quebrantando el mandato del Señor eres tú, porque Dios dijo que tienes que amarlo, y amar no es si tienes el sentimiento de hacerlo, sino que es una decisión que debes tomar aún contra tu enemigo. Y el esposo no es el enemigo, o la esposa no es el enemigo. Busca el bien del otro antes que el tuyo. Ese es el amor, y ese es la manifestación del amor, que es el servicio. El amor que refleja el Evangelio es un amor inmotivado. Si es una decisión que se debe tomar, como estamos hablando, entonces no está condicionado por las emociones. Si fuera por la emoción que en el Señor surgiera, ¿qué vería de nosotros que le atrajera? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, Isaías 64:6. Y todas nuestras obras justas como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y las maldades nos llevaron como el viento. Pero Dios decidió servirme, amarme, perdonarme, salvarme, porque el amor no es una emoción, es una decisión. El amor de Dios es inmotivado. Y nuestro amor debe ser inmotivado. No estoy diciendo que no va a haber emociones, pero decidir amar no está basado en las emociones. Dice Joselo, lo digo para abreviar, con todo respeto, el pastor Joselo, ¿verdad? Dice, la Biblia no nos enseña que el servicio depende de nuestras emociones o nuestro estado de ánimo. Nos dice que servir es un mandato, que estamos obligados a amar a nuestras parejas por el pacto que hicimos. Al estar unidos, tienes una responsabilidad. Sirve a tu esposo, sirve a tu esposa, vive para tu matrimonio, ámalo. Pero es que usted no lo conoce. Pero Dios sí, y Él no cambió esta ordenanza. Sírvelo. Cuando el apóstol Pedro, aborda el tema de las dificultades en su primera carta, esas dificultades que estaban llegando ya a la iglesia, que estaban siendo perseguidos, atacados, cuando él está tratando eso de lo que los creyentes estaban pasando por causa de Cristo, él toca el tema de los problemas en el matrimonio, en las que los no creyentes se comportaban como enemigos literalmente en casa por causa de Cristo. Y la instrucción no fue la de abandonarlos.
Y la instrucción no fue la de regresárselas. La instrucción fue la de servirles y amarles por causa de Cristo. Vaya conmigo a 1 de Pedro 3, por favor. Solo voy a ver el verso 1, 2 y el 7. Vuelvo a aclarar. Esta instrucción es para un creyente que tiene un esposo o una esposa permanentemente perversos con ellos. Lean todos los capítulos previos. Habla de sufrimiento y les dice en el capítulo 3, versículo 1, asimismo ustedes mujeres. ¿Por qué el asimismo? Porque así como todos los cristianos están siendo perseguidos y deben de ser fieles y hacer lo que tienen que hacer, ustedes también, que están siendo perseguidas en el hogar, por decirlo de esta forma. Dice, así mismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. ¿Cambió la instrucción de servirlo, amarlo? No. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Y habla de un hombre particularmente perverso, con una esposa creyente, que está sufriendo. La salida aquí no es el divorcio. Ahora, la Escritura habla de razones particulares para una decisión así. Pero aquí dice que aunque estaban en un cuadro incluso de situaciones de enojo y de molestia y de enemistad, tienes que hacerlo. Ahora, nota lo que dice el versículo 7. Ustedes maridos igualmente. ¿Qué pasa aquí? Un marido creyente con una mujer particularmente perversa y no creyente. Y le dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Alguien argumenta, bueno, ahí dice que son herederas de la gracia de la vida, ¿se refiere a la vida eterna? No, se refiere a la gracia de la vida en matrimonio, algo que el Señor realiza, conozcas o no conozcas a Cristo. La unión matrimonial la lleva a cabo Dios y es un acto de su gracia para complementar a dos personas, aunque no lo conozcan. Entonces no está hablando aquí de que la mujer era cristiana, sino de que era su esposa, que Dios lo había unido con ella. Ahora, hay aspectos esenciales para tener un servicio fiel. Menciono de manera rápida aquí. Motivaciones puras. Solo usted sabe por qué hace lo que hace y solo yo sé por qué hago lo que hago. Pero deben haber motivaciones puras. Porque existe algo que es el servicio egoísta. Yo voy a hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Aparentemente sirviéndola, pero lo hago para recompensarme a mí mismo o para alcanzar algo más adelante. Y eso lo tenemos que analizar cuidadosamente. Una ocasión estábamos discutiendo de algo, no recuerdo bien qué fue, hace como 5 minutos, no sé qué fue, pero estábamos hablando de algo y cuando estábamos mencionando, me acuerdo que le decía, bueno, pero es que la otra vez yo te di chance de hacer eso, no recuerdo qué era el punto. ¿Y qué? Entonces ahora quiere decir que va la mía. Entonces, ¿cómo hice aquella vez? Para que un día, ahora yo sea el que va a recibir aquello. Es un acto egoísta. Debemos de darnos cuenta cuáles son nuestras motivaciones. El servicio puede ser un servicio egoísta, por lo tanto, debo analizar si mi servicio tiene la intención de pensar en la unidad del matrimonio o busco mis beneficios egoístas. También, un aspecto esencial del servicio fiel es el servicio espiritual. Debemos de pensar en la vida espiritual de mi pareja. Esa es una forma de servicio más necesarias que debe haber en el matrimonio. El servicio espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Nos habla en la esfera de la iglesia, pero también en la del matrimonio.
Lo que debemos hacer cuando alguno de nuestros amados hermanos o amada esposa o amado esposo está haciendo algo o hace algo que va en contra de lo que la Escritura está diciendo. Hermanos, verso 1. Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no considerándote como que más elevado y tú estás bien mal. No, dice, con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Este es el más grande y hermoso servicio y necesario. Yo tengo que ayudar a mi esposa a ver en qué partes yo me puedo percibir que delante del Señor hay algo que no está bien. Y esa debe ser mi preocupación principal, que ella esté bien con el Señor. Y que ella haga lo mismo conmigo. Pero no siempre es agradable, hermanos. ¿Por qué? Porque ella me conoce perfectamente. Lo que hago, cómo me comporto, lo que pienso, parece que lo adivina también, porque es mi esposa, me conoce de muchos años y es la más apta para decirme, tú eres así. Pero ahora, ¿qué dice el texto? Con mansedumbre. Gracias. Yo reconozco a mi esposa que ella ha trabajado mucho en esa parte. Ella es una mujer resistente y fuerte y dura a veces. La conozco y ha sido una bendición por eso. Pero también he visto cómo al paso del tiempo, cuando va a decir algo que alguien está haciendo mal o que yo estoy haciendo mal, ya le estoy pasando a alguien más, ¿verdad? Cuando me lo va a decir, ella lo hace con gracia, prepara el camino, pero mi orgullo a veces, ¿verdad? Siento, y ya me va a decir algo y empiezo como a ponerme serio, ¿no? Pero es la única forma, hermanos, en que yo voy a poder ver mis errores de manera más clara. Ella me conoce mejor que nadie. Y muchas veces vivimos realmente una hipocresía ante los demás. Y los primeros que son afectados son los que nos conocen perfectamente. Entonces, debe haber un servicio espiritual, ayudarnos para arreglar las cosas que están mal delante del Señor, motivándonos, haciéndonos ver nuestros errores, instruyéndonos en las cosas del Señor. José Lo Mercado dice, le servimos al orar por ella, le servimos al animarle en su caminar como creyente, le servimos al señalar su pecado, pero de una forma llena de gracia, le servimos cuando modelamos el Evangelio con nuestras propias vidas. La forma principal en que le servimos es dándole vigor espiritual a nuestro matrimonio. Cuando el servicio espiritual está funcionando, las otras formas de servicio saldrán de forma natural. Enfoquémonos en primer lugar en el servicio espiritual. Otra característica del servicio fiel, pensar en la unidad del matrimonio. Cuando sirves al otro, te sirves a ti mismo. Sirves tu matrimonio. Si esto es así, cuando no lo hacemos, hermanos, nos dañamos en nuestro matrimonio. Mira, hermanos, es muy común en el aspecto del servicio espiritual que nos convirtamos en alcahuetes uno del otro. Yo no leo, pues tampoco le voy a decir que lea. Yo no oro, pues ¿cómo le voy a decir que ore? ¿Y sabe qué? Ahí nos la vamos llevando. Y nadie nos decimos nada. Y lo que no nos damos cuenta es que estamos dañando esa unidad por no servirnos. Pero cuando no servimos en ese aspecto y en los que van a surgir después, o en manera secundaria, estamos sirviéndonos a nosotros mismos, nuestro matrimonio está siendo fortalecido. Y en esto tenemos que trabajar mucho. Pensar en la unidad del matrimonio y sobre todo pensar en la unidad con Cristo. Todo matrimonio es una unidad formada por Dios mismo, sean cristianos o no. Pero la manera de vivir la forma más plena, esa unidad, es cuando cada uno de los cónyuges ha experimentado la unidad que tiene con Cristo por la gracia de Dios. El servicio sacrificial de Cristo por nosotros, su amor, su perdón, son la mayor motivación para entonces servir de esa manera a los demás. Pablo dijo en 2 Corintios 5:14 que al comprender el amor de Cristo por nosotros, entonces el amor de Cristo, dice, nos constriñe. ¿Qué es esto? Cuando yo entiendo el amor de Cristo y al morir para unirme a Él,
entonces ese amor me apremia, me controla, me impulsa. La unidad que tengo con Cristo me va a impulsar a la unidad de nuestro matrimonio. Cuanto más en nuestro matrimonio requerimos considerar nuestra unión con Cristo, recordar la manera en que Él nos ha unido. Bien, una mesa más a esta mesa de aquí. ¿De qué forma práctica la unión con Cristo te ayuda a servir a tu pareja? ¿De qué manera práctica la unión con Cristo le ayuda a servir a su pareja? Manos, ¿quién se anima? Hermana Ale. Bueno, yo puse, al recordar que Cristo se dio por nosotros para perdón de nuestros pecados, dice, Cristo nos sirvió al morir en la cruz. Sí, entonces ahí dice, reflejamos en nuestros matrimonios el servicio y el perdón. Al recordar también, o sea, lo que hizo Jesús porque nosotros no, o sea, no perdonar, ¿verdad? No escuchar y no servir, porque también al perdonar estamos sirviendo. Muy bien, gracias. Recordar eso que ha hecho Cristo nos debe llevar a hacer esto con nuestra pareja. Terminamos, un último punto. Fuimos perdonados para perdonar. Hermanos, el creyente que ha experimentado el amor del perdón y el perdón del Señor Jesucristo son los que son capacitados para poder perdonar también. Este es un ejercicio que no es nuestro preferido debido a nuestra naturaleza caída. ¿Cuál ejercicio? Pedir perdón y perdonar. ¿No es cierto que para evitar esos momentos incómodos, quizá usted, como yo, le ha llegado a pasar eso, para evitar esos momentos incómodos, nos callamos, no decimos nada? Decía José algo así también, ¿verdad? Dejamos que las cosas pasen porque no nos gusta estar hablando y pedir perdón y otorgar perdón y todo. Pero ¿qué es lo que sucede al final de cuentas? Amarguras, heridas que se van agrandando, dureza, separación. Porque el ejercicio de pedir perdón y perdonar no es nuestro preferido debido a nuestra naturaleza caída. Sin embargo, el Señor en su palabra da por sentado que esta sería una actividad permanente mientras estemos en la tierra. ¿Y cómo es que lo da por sentado? Santiago capítulo 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos. Nadie de los que están en esta habitación puede decir que hoy no ha ofendido de alguna forma. Ya sea por pensamiento, por alguna motivación egoísta, que si la analizas bien buscaste lo tuyo y no lo de la otra persona. Y nada más hablamos del matrimonio, imagínense en todas las áreas de nuestra vida. Todos ofendemos muchas veces, entonces la Escritura y Dios da por sentado que será algo que tendremos que estar haciendo de manera permanente hasta que el Señor regrese por nosotros o nos llame a su presencia. Entonces, es mejor comenzar a hacerlo. Tendremos muchas oportunidades para pedir perdón y otras tantas para otorgar perdón. Si estás con la idea de que ya quieres que ese suplicio se acabe, que ya no tengas que perdonarle nada y tener que estar con esa situación, la Escritura dice que es imposible. El apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? No, yo te digo hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y lo tendrás que seguir haciendo, porque todos pecamos, ofendemos muchas veces. José, hablando del origen más frecuente de las ofensas entre esposos, dice, es fácil que nuestra comunicación lleve consigo alguna ofensa a nuestra pareja. No solo se trata de frases insultantes, sino también de miradas de desprecio y muecas de desaprobación. ¿Has considerado, hermanos, que eso es pecado? Rascarse la cabeza, dice mi esposa. Cuando yo hago esto, hermanos, es porque ya no me gustó y mi esposa lo sabe. Y entonces, el otro día me decía, Alberto, yo pensé que no me había visto. ¿Por qué te rascaste la cabeza? ¿Por qué? Porque obviamente me conoce.
Hermanos, ¿has considerado que las muecas de desaprobación son también pecaminosas? La boca torcida, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Bueno, ese es un proverbio, ¿verdad? En el que habla de guiñar, en el que habla de mostrar con gestos lo que estoy en desaprobación de aquello, y esto es pecaminoso. Y esto se da en la comunicación. Ahora, cuando quiero que veamos cuándo debo pedir perdón o cuándo debo pedir perdón. Cuando yo soy el que ofendí, ya sea en palabra, en actitud, en todas estas cosas, ¿qué se tiene que hacer? Bien, Colosenses 3:13 dice, vayan conmigo, sí, ya los he visto que quieren ir a la Biblia y los he detenido. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. La primera frase tiene la idea de empatía. Yo no soy fácil, y los que me conocen más íntimamente saben que no soy fácil, pero usted tampoco. No somos fáciles. Entonces, el Señor sabiendo eso, ahorita nos vamos a agarrar aquí, ¿verdad? Sí, ya se bajera. No, el Señor sabiendo eso dice, hay que soportarse, porque no somos fáciles. Pero luego dice también ese mismo texto, y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Qué nos enseña este texto? Que al momento de estar dos pecadores en una misma habitación, en un mismo lugar, va a haber esta clase de dificultades. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, una, o pasas por alto y soportas y ya lo dejas ahí, o la segunda, hay una queja y tienes que hablarla. Es lo que dice el texto. Y entonces, cuando hay una queja, ¿qué debe de ejercitarse? Perdona. Y por tanto, el otro tiene que pedir perdón. ¿Cuándo entonces yo debo pedir perdón? Lo que implica es reconocer la falta y arrepentirse. Nuestro orgullo, ¿cómo lucha con nosotros? Bueno, pues si tú dices, pues perdóname, ¿no? Pues ya. Si tú estás diciendo, pues perdón. No, se requiere reconocer la falta y entonces arrepentirse. Y antes voy a hablar de reconocer la falta, pero primero arrepentirse también. Esto implica, en primer lugar, siguiendo un ejemplo de Jueces, capítulo 9, si no me equivoco, confesar lo que se hizo, estar dispuesto a remediar la falta, dispuesto a aceptar las consecuencias legítimas de mi falta y clamar por misericordia. Una persona arrepentida puede decir, mira, yo te mentí con esas palabras. Decía José Lo Mercado, esa frase de no fue mi intención. La realidad es que sí fue mi intención, porque todo lo que sale de la boca dice que sale del corazón y del corazón salen las malas intenciones. Entonces sí fue con intención, dice el texto. Pero ese no fue mi intención, es para aliviar mi culpa, no sentirme tan mal, ¿verdad? Pero arrepentirse es realmente confesar lo que yo hice. Estar dispuesto a remediar. Dispuesto también a aceptar las consecuencias. Muchas veces decimos, no, ya, porque ya no quiero que haya más problemas. ¿Realmente estoy arrepentido? No, sino que no quiero recibir consecuencias de lo que pasó. Y después pedir misericordia, perdóname. Ahora, es de gran importancia, veíamos, usar un lenguaje bíblico al resolver conflictos. En nuestra comunicación verbal solemos usar maneras de no sentirnos tan culpables, usando frases que en realidad tienen la intención de justificarnos a nosotros mismos en lugar de reconocer la falta. Sin ir para allá, pero Mateo 18:15, cuando el Señor habla de cómo debe tratar un problema entre creyentes, la disciplina eclesiástica que parte desde el mismo momento en que dos tienen una dificultad o
o alguien de ellos ha pecado, dice el texto, repréndele. Si alguien peca contra ti, repréndele. ¿Qué significa la frase, la palabra repréndele? Dile con claridad cuál es la falta. Adulterio, fornicación, mentira, sarcasmo, palabras hirientes, gestos. Reprender es decir con claridad la falta. Si yo he pecado y yo debo pedir perdón, debo ser objetivo en mi lenguaje. El lenguaje es proposicional. ¿Qué es esto? Es claro. Dice y anuncia algo. Y debemos de con claridad decir y confesar nuestra falta. El ofensor entonces, decía ahí en el libro, se presentará en dos situaciones distintas. Una es que sus palabras fueron claramente ofensivas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Reconocer lo que dijo y pedir perdón por su pecado. O quizá o se sintió ofendido a alguien por palabras no ofensivas. Y decía José Lo Mercado, el pastor, no se tiene que pedir perdón. Y el ofendido es el que debe dejar la ofensa. Pero se busca aclarar la situación porque realmente no lo hice así. No fueron palabras ofensivas. Pero hay una tercera circunstancia y es tener empatía. Y decía él, aunque no hubo pecado ni necesidad de pedir perdón porque no hubo un pecado, sí puede haber un claro sentido de empatía. Y la persona que no ofendió, pero entiende la situación de la otra, ponerse en sus zapatos, como decimos, y decir, yo entiendo. No era mi intención o no fue la manera en que se debían entender las cosas, pero tener empatía con él. Ahora, eso es cuando pido perdón, pero cuando debo perdonar, también hay tres opciones. Número 1, pasar por alto la ofensa y perdonar sin tener que mencionar la ofensa al ofensor. Creo que esto es algo que se requiere hacer en algunas cuestiones que son, ¿cómo lo podríamos decir? Eventuales, algo que no es algo común, que realmente sí se equivocó, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que no es así. Pero quiero aclarar algo aquí. Si quiero ayudar a mi pareja y yo veo un comportamiento, un patrón de vida pecaminoso, si quiero servirle, debo decírselo con claridad, porque lo quiero ayudar. Claro que esa persona desearía que no le dijéramos nada, pero eso haría mal contra él, porque seguiría pecando contra su Dios y socavando mi matrimonio. Con gracia se lo debo decir. Se lo debo explicar. Como dice la Escritura, díselo claramente, repréndele con amor, obviamente. Pero la primera circunstancia es que puedo pasar la ofensa y perdonar sin tener que mencionar la ofensa. En segundo lugar, guardar resentimiento. El resentimiento conduce a la amargura. Y dice Joselo, el resentimiento es una ofensa no perdonada que va endureciendo el corazón y por consiguiente va destruyendo la relación y la persona que guarda resentimientos está pecando también delante del Señor. Y la tercera circunstancia entonces, presenta la ofensa y dialógala. Esto va a conllevar a pedir perdón y recibir el perdón. Entonces, terminamos. ¿Por qué podemos perdonar, hermanos? Porque hemos sido perdonados. A mí me encantó una frase que el pastor José lo menciona, que la practican en su familia, cuando ha habido una ofensa y se trata el tema. Y él menciona que cuando sucede eso, la frase es, de manera honesta, me es fácil perdonarte porque Dios me ha perdonado mucho más a mí. Debo reconocer que no es sencillo cuando estás en ese momento y tu corazón y todo está ahí, ¿verdad? En el problema. Pero eso es lo que debiéramos hacer si conocemos el Evangelio. La otra persona está pidiendo perdón. Si yo recuerdo que me perdonó el Señor muchísimo más, me es fácil perdonarte porque a mí me perdonaron más. Pero el Señor mismo dijo en su palabra, pero aquel que no es capaz de perdonar ha olvidado
todo lo que el Señor le perdonó. ¿Te acuerdas de aquella idea y frase del rey y los 2 que le debían? Nosotros le debimos mucho más y Él nos perdonó. Entonces, es solo a la luz de la cruz y del recuerdo de la cruz que podemos perdonar genuina y absolutamente como Cristo nos perdonó a nosotros. Termino con la mesa de allá, hermano. Esta, le iba a decir esta, pero mejor otra. ¿Cómo el Evangelio les ayuda a poder extender perdón cuando han pecado en contra nuestra o en contra suya? De manera práctica y lo que ustedes han experimentado, hermano. Pues básicamente, la pregunta que contestó ahorita Alejandra, sí, recordar lo inmerecido que somos y cómo Cristo nos perdonó, cómo nos alcanza y nos perdona, o sea, no, es una magnitud que no la puede uno alcanzar, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, perdonar a nuestra pareja, que somos uno, que estamos unidos en esta tierra hasta que terminemos, o sea, sería una locura no hacerlo, o sea, nos dañaríamos uno al otro, yo mismo me dañaría, ¿sí? Si no perdonara. Entonces recordar eso, el Evangelio ayuda definitivamente tenerlo entre ceja y ceja. Si Cristo me perdonó, entonces que no voy a perdonar. Gracias, Señor. 2 personas se convierten en una sola carne. El Señor nos une con un propósito que es servirnos mutuamente, que es el amor. Y el Señor nos perdonó primero a nosotros, ¿sabe para qué? Para entonces capacitarnos para perdonar. Porque va a ser un ejercicio permanente hasta que Él regrese. Somos uno. Y vimos hoy los 3 primeros días. El próximo lunes vamos a ver los 3 días de esta semana 2, hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Les invito a que oremos. Señor, gracias por tu labor, tu obra, Señor, tu regalo inmerecido, por tu amor para con nosotros, enemigos en nuestra mente, en nuestra forma de vida. Señor, que merecíamos el infierno. Sin embargo, Padre, por una decisión tuya, quisiste amarnos, perdonarnos, entregarte por nosotros. Y eso nos da las directrices, Señor, que debemos seguir como cristianos para poder, Padre, entender que así como tú nos uniste a ti en una sola carne, en tu cuerpo, Señor, tu iglesia, nos has unido, Señor, en una sola carne en el matrimonio, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder entender y luchar por la unidad de nuestro matrimonio. Señor, a luchar contra nuestro propio orgullo, nuestro pecado, y poder edificarnos, Señor, uno al otro, amarnos y servirnos, aun cuando no haya el deseo en algunos momentos, circunstancias, por nuestra misma naturaleza pecaminosa, Señor. Que podamos, Padre, servirnos como tú nos has servido. Que podamos practicar el perdonar y pedir perdón. Que en el hogar no es que uno tiene el papel de perdonador y el otro siempre es el que está pidiéndolo, sino que entendamos que ambos somos pecadores y necesitamos ejercitarnos en servirnos, amarnos, pero también perdonarnos uno al otro, Señor. Gracias por tu palabra y por este grupo hermoso de hermanos. Gracias, Señor, por quienes no pudieron estar, están en casa, no están con nosotros aquí. Pero que las verdades de tu palabra, de tu evangelio, permeen nuestra mente y nos conduzcan, Señor. Que no olvidemos la cruz, que vivamos conforme a la cruz, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todo. Amén.